Bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar o te voy a platicar de mi perspectiva con una reflexión de cómo quitarme o cómo mejorar mi situación con el miedo a la crítica. El miedo a la crítica es un bucle que yo caí durante años. En mi Instagram, Nainho-Santana, he tenido muchas fotos que he subido de mí antes y muchos se sorprenden, porque era el típico gordo antisocial. Y claro que estaba rodeado de miedos, pero un miedo muy común que lo veo cuando a veces les comento a ciertas personas, oye, te recomiendo hacer esto. La razón por la cual no avanzan al siguiente nivel o no lo intentan es más por este miedo. El miedo a la crítica te entra o te hace entrar a un bucle que nunca vas a salir, que va a estar pierde y pierde y pierde y pierde. Y me imagino que si estás viendo este video es porque ya has sufrido algunas consecuencias de hacerle caso más a tu ego, que el ego es tu cuerpo, tu mente, que a Dios o al universo, inteligencia infinita, si no crees, que es tu conciencia la que está conectada. Y si tu conciencia te dice hacer algo y tú te echas para atrás por lo que van a decir los demás, pero tú sientes que tienes que hacerlo, ahí es donde está el bucle y ahí es donde es jodido salir. Una vez que ya entendiste cómo es que funciona más o menos el miedo a la crítica, o más bien cuáles son las consecuencias, te voy a decir cómo yo mejoro, porque te mentiría si totalmente he quitado todos los miedos al 100%, nunca va a pasar. Todavía tengo miedos, pero el juego se trata de que hay personas que dominan más ese miedo que tú, pero no significa que ya alguien ya quitó el miedo totalmente. Es muy difícil porque estamos en un mundo dual, un mundo que estamos en un videojuego prácticamente. Entonces, como estás jugando a veces las reglas, es inevitable que a veces caigas con identificarte con este personaje y no quieres irte de este mundo o no quieres perder algunas cosas porque se generan algunos apegos. Simplemente la única diferencia entre tú y yo, que por ejemplo, a mi percepción, puedo tener más dominado el miedo a la crítica que tú, y va a haber otras personas que no tienen más dominado que yo, como en toda la vida. Y espero que esta percepción y esta filosofada te ayude bastante a poder intentar mejorar, porque tú no puedes controlarlo, sinceramente, pero puede ser cosas que pueden mejorar. Si tú tienes miedo a la crítica, es porque tu contexto, tu entorno, está involucrado en eso. Yo me acuerdo cuando estaba más chico que yo solo me juntaba con amigos que también les daba miedo el miedo a la crítica. O sea, éramos los menos populares de la escuela, nadie nos hablaba ni nada de ese show. Y yo me acuerdo cuando estaba con mi amigo, para mí era normal. O sea, era mi entorno, pero si empezabas a hablar como, por ejemplo, con el que se socializaba mucho en la escuela, su forma de moverse, su forma de actuar es totalmente distinta a la tuya, si tú estás más involucrado en ese miedo. Y a lo mejor esa persona también tenía miedo a la crítica, pero de seguro lo tenía menos que tú, por eso se socializaba mucho más. ¿Cuál es el primer paso que puedes hacer? Tratar de meterte a otros contextos donde sea muy normal socializar y no tener miedo a la crítica o tenerlo más controlado, porque ya te dije que es imposible quitarlos al 100%. Yo buscaría una forma de involucrarme en otros contextos. ¿Cómo yo lo hice? No significa que de la nada me aventé a intentar cosas nuevas en mi contexto actual. Por ejemplo, si en la escuela ya todos me ubicaban como antisocial, por ejemplo, en la primaria y en la secundaria, no me lograba romper ese miedo a la crítica. Pero sabes que sí me ayudó a empezar a meter a otros lugares. Por ejemplo, me acuerdo que estudié inglés y me metí a otra escuela y luego me metí a un deporte. Entonces ahí eran lugares que a lo mejor si no te conocen, tú puedes jugar a crear tu personaje. Yo lo que empecé a hacer es que cuando empecé a mejorar un poco más mi físico y me metí en otros contextos, yo entraba fingiendo que era otra persona más sociable, porque en mi mente yo filosofé y dije, es que en realidad si no me conocen, yo puedo decidir qué imagen puedo dar. Porque si yo llego todo de, oh, hola, hola, hola a todos, y así, imagínense, ¿no? Algo de socializar, la gente va a tener una percepción de mí que no sé socializar. Pero si llego yo esforzándome, porque claramente me esforzaba porque no estaba acostumbrado, con nervios,
y finjo que ya soy esa persona sociable, hey, ¿qué onda? Y así intentando, así, y obviamente no me salían muchas cosas, pero a primera instancia, cuidándolo y pensándolo, mucha gente me podría considerar que soy algo sociable. A lo mejor no el más sociable, pero algo más sociable que como me dieron en la otra percepción. Y cuando tú vas probándote, la puedes regar, pero no pasa nada. Te metes a otra escuela ya, pero en lugares que no te pueden afectar como tu día a día para que no te desconcentre. Si tú ves que te empiezan a salir las cosas, que sí me empezó a pasar, me empecé a meter a contextos que me ayudaban, trataba de involucrarme en trabajos, en este tiempo no trabajaba más bien como eventos que involucrara, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, algo de Rey de la Primavera, ¿no? Y yo me ponía voluntario y me ponía a vender cosas y así, y me involucraba en socializar, o sea, no tenía otra más que esforzarme y obviamente me sentía con miedo, pero vivía más entregado porque estaba practicando, como te dije, que esa es la primera fase, ir a un lugar y tratar de fingir que ya tienes esa habilidad, mientras a la vez yo estudiaría como libros de cómo ganar amigos e influir en ellos, y la verdad yo no lo he leído, pero he escuchado que les ayuda bastante. Yo sí veía videos de YouTube de cómo socializar un poco mejor, cómo desenvolverme un poco más. Entonces yo juntaría esas dos cosas y me iría a otro contexto y practicaría eso que te acabo de mencionar. Y mientras lo vas logrando, te la vas creyendo. Y cuando te la vas creyendo, cuando regreses a tu contexto actual, que no se te da, vas a ver que vas a empujar un poco más naturalmente, porque te la vas a creer. Pero la magia es de que es muy difícil que le cambies la percepción a las personas que ya te conocen como un antisocial. Pero te van a ver como, de hecho, hasta te van a criticar más. Porque a mí me empezó a pasar eso. Cuando empecé a cambiar radicalmente, la gente me empezaba a criticar más. Este ya está fumado. O, mira, eh, ya se cree sociable. O no sé qué rollo. Había muchas críticas. Pero era porque su percepción ya me tenían con esa imagen y ya no la puedes cambiar. Para cambiar la percepción de una persona que nunca la vas a cambiar. Si para él tú fuiste como un menso antisocial, podría decirte, si te haces muy pro, te va a ver como, pues sí cambió algo, pero nunca te va a ver como realmente eres porque ya lo tiene aquí. Y más si calibre un poco más bajo, es imposible que cambie esa percepción. Entonces, no te tiene que importar eso. Al final estamos en un juego, no tiene que importar lo que piensan los demás, pero trato de ayudarte y cómo decírtelo, cómo yo lo hice y cómo me ha estado ayudando que no me importe nada lo que piensen los demás. Y tal cual así lo he estado haciendo. Y obviamente ahorita no tengo ese problema, ya lo hago más naturalmente, porque al final me di cuenta que socializar y hablar más a la cámara, mejorar ese miedo a la crítica, es más de práctica, no es tanto de otra cosa. Pero si no te la crees, es imposible que lo tengas. Pero también no te voy a decir, sí, tú lánzate y ahora mañana ve yendo a ser otra persona radicalmente. Te digo que sí, pero no en tu entorno actual, porque te va a costar mucho trabajo. Porque obviamente si te da miedo la crítica, tu contexto, si tú cambias, no va a soportar que te critiquen un poco más, porque eso va a pasar. Cuando ya te lo creas, ni un entorno, imagínate que estás más grande y ya tienes su trabajo, ¿no? Yo optaría que si no logro cambiar eso, ni aún haciendo esos pasos, yo me cambiaría de trabajo. Y ahí entra ese otro miedo, miedo a perder, que luego hablaremos en otro video, que eso es muy común, pero yo me cambiaría de trabajo y empezaría de cero, pero ya cuando tuviera más o menos dominado esto, cuando lo vea que se me da naturalmente en otros lados. Y ya entraría y cambiaría mi vida radicalmente. Y ya los que te criticaban ya se fue al pasado y me empezaría a empujar más. Ahora tu siguiente reto puede ser, no sé, grabarte videos para YouTube, subir contenido, vas a ver que vas a sentir otra fricción de miedo a la crítica y nunca va a acabar. Nunca va a acabar el miedo a la crítica. Muchas veces, no sé, iba a un evento de, yo soy coach fitness, por cierto, que si es, te ayude que te estructure un paso a paso, un cambio físico, pero ahí envíame un WhatsApp o a mi Instagram. Yo iba a ciertos eventos y a veces me daba miedo a que alguien dijera, qué mierda de coach eres, miedo a la crítica. Pero no, el problema no es que debes que dejar de tener miedo a la crítica, porque te digo que es imposible. El problema es que puedes sentir miedo a la crítica, pero siempre aventarte. Últimamente es muy raro. De hecho, yo al contrario busco empujarme para sentir más como los miedos, porque los miedos es una señal para avanzar al siguiente nivel. Cuando yo siento un miedo,
es cuando más empujo. Y puede que a veces falle, sinceramente, y es cuando quitas otro miedo, el miedo a perder. He fallado muchas veces, esos intentos se quedaron ridículos, una locura, pero tienes que aceptar que así es el juego. ¿Cómo vas a agarrar un cierto nivel si estás todo el tiempo cagado con qué dirán los demás o que si me equivoco o no? Entonces, yo literal seguí este paso a paso. Y cuando ya domino esto, me empujo más y más y más y más. Y después llega un momento que las personas te dicen, no, es que a mí no me pasa. A ti se te da naturalmente ya comunicar un poco mejor a la cámara. Yo, bueno, pruébalo, por ejemplo, si pone cortes, empieza a ponerle play y empieza a hablar así fluido con una temática. Y me dice, es que a ti ya tienes talento para hablar, que tienes fluidez, confianza. Yo que no estoy en forma ni nada, la verdad me cuesta mucho y a ti se te da naturalmente y luego tengo que mostrar, por eso lo tengo fijado en mi Instagram, ya te dije, Nain Bajo Santana, cómo yo estaba antes. Y yo a veces le muestro esa foto y le digo, bro, o sea, ve la foto de cómo estaba yo gordito y cómo era antisocial. ¿Tú crees que yo tenía confianza en ese momento? Ah, la madre, ¿eres tú? Sí, soy yo. Ah, sí cambiaste radicalmente. Y a veces mi antes sería menos social que la persona que a veces le da miedo. Entonces a veces uno se excusa, que es el ego, de que esta persona le va mejor porque se da naturalmente y no es práctica y quitar el miedo que no se puede quitar, solamente tratar de enfrentarte a él cada vez que aparece y conforme pasa el tiempo es más difícil que te dé miedo y después va a salir otro miedo y es un juego hermoso que es parte del aprendizaje e ir al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente video, hermano.